anaranjado, amarillo, anaranjado claro, color piel, gris, marrón, gris oscuro, mostaza, gris oscuro, rosado, negro, negro oscuro, son algunos de los tonos que se va a utilizar. Tutorial completo de pintura artística paso a paso. Seleccionamos la foto y lo pasamos al programa Adobe Photoshop, modificamos el lienzo a medidas de 65 por 74 centímetros y acomodamos la parte de la imagen que vamos a pintar en el lienzo. Modificamos el color, tono, saturación, etcétera. Depende de cómo queremos que quede la pintura al final. Editamos un poco la fotografía, digamos esta mano no debería de estar ahí. Con la herramienta tampón de clonar le quitamos esa mano y le ponemos su abrigo. Luego de eso volvemos a ajustar los niveles y los colores. Luego de eso exportamos la foto y utilizamos el programa Adobe Illustrator para hacer las cuadrículas. La cuadrícula nos sirve para los que recién están empezando a pintar, para que no se equivoquen en las proporciones, también para poder avanzar más rápido en el dibujo de la silueta, y es una práctica muy utilizada por todos los pintores, sobre todo al principio de cada pintura. Lo recomendable es que la cuadrícula sea en cuadraditos de 3 por 3 centímetros. Tengo un video en mi muro donde explico más detalladamente sobre ese tema. Luego de eso exportamos la foto y comenzamos a pintar. Lo primero que tenemos que hacer es piezar la cartulina. Para eso dibujamos una línea de 1 centímetro de ancho en el borde de la cartulina para poder echar la goma. Lo esparcimos bien con el dedo y ahora piezamos la cartulina. Es importante ejercer mucha presión para que pegue bien la cartulina. Nos podemos ayudar con la regla grande. En este caso también estoy utilizando una secadora de pelo. Toca hacer la cuadrícula, para eso nos ayudamos de una regla pequeña y marcamos cada 3 centímetros una línea. Luego de eso, con la regla grande hacemos línea en todas las marcas. Una vez de haber terminado de hacer las filas, ahora pasamos a las columnas. De igual forma hacemos marca cada 3 centímetros, al principio, al medio y al final de la cartulina para poder rayar. Y terminamos rayando las marcas para formar la cuadrícula. Para algunos podría ser un proceso tedioso, pero con la práctica lo puedes terminar en algunos minutos. Ahora toca enumerar tanto en las filas como en las columnas. Si empezamos de la parte inferior izquierda de abajo, guiándonos de la imagen de referencia que hemos editado en el programa. La finalidad es que quede así como están viendo en la imagen, todo cuadriculado y enumerado. Entonces terminamos ese proceso en las filas. Ahora, sin más detalles, empezamos a dibujar su silueta. Para eso tenemos la imagen de referencia en nuestra tablet y no debería ser un proceso difícil. Utilizar un pequeño papel o la yema de los dedos para suavizar un poco la imagen. Yo siempre empiezo la parte del cabello porque es más fácil y también sirve para que te puedas guiar. Luego de eso ya se puede pasar a su quijada y dibujar la parte de la silueta de su rostro y su cuello. Después pasamos a dibujar la parte de sus cejas y sus pestañas y su ojo. En este aspecto hay que tener mucha precisión, ya que de eso depende si sale buena o mala la pintura. Terminamos de dibujar su hermoso labio, también hay que tener mucha precisión en ese aspecto y todas las líneas de expresión y detalles que puedas ir avanzando. Utilizar la yema de los dedos es importantísimo, ya que les va a servir para avanzar más rápido y tener la plasticidad en la muñeca de la mano para poder dibujar más rápido. En lo personal, la parte del dibujo a mí también me gusta mucho porque es una parte fácil y es una parte que se puede disfrutar más de la pintura. Después de eso ya pasamos a terminar la parte de su cabello y ya vemos que se va formando toda su silueta. Terminamos de dibujar su segundo ojo, siempre con mucho detalle y precisión en ese aspecto. Y ahora terminamos de hacer las líneas de su cabello, que es por donde va a pasar el pincel y todos los detalles que le vamos a hacer después. Como ven, es la parte más divertida. Ahora ya toca ponerle pintura a esta obra de arte. Aquí sí, amigos, ya sin miedo a mancharse, pónganse su ropa de trabajo porque vamos a terminar bien húmedos toda nuestra ropa. Como ven, lo principal antes de empezar cualquier pintura es hacer las marcas. En este caso toca empezar a pintar su cabello. Eso sirve mucho para poder ubicarnos mucho mejor en las proporciones del rostro, en qué parte termina el color piel o el tono piel y en qué parte empieza el cabello. Y como recién lo hemos dibujado, entonces sabemos exactamente cuáles son las proporciones de toda la pintura. Y también estas marcas que le estamos haciendo ahora nos va a servir como punto de referencia para todo el resto de la pintura. Al principio de cualquier pintura siempre es la parte más entretenida, así como pintar el cabello o pintar el fondo también. Estamos haciendo la primera capa del cabello con tonos grises suaves para esperar a que seque y pasar a hacer los detalles. Luego de eso también es importante hacer las marcas de las cejas y de los ojos, todos los tonos oscuros que hay en la pintura. Eso es lo primero que se tiene que hacer. La parte de sombra del cuello, así como también de la oreja, todas las sombras y tonos oscuros es importante echarlo primero. Luego de eso pasamos a pintar la primera capa con los tonos previamente combinados color piel que hicimos al principio. Terminamos de pintar la base del rostro, utilizamos el tono color piel para que vaya tomando forma con las sombras y color blanco para ir haciendo el brillo. Ese mismo proceso hacemos por toda la cara. Importante pasar los bordes primero para marcar los límites y no perder
perder la proporcionalidad, siempre recomiendo utilizar la yema de los dedos para mejores acabados. Como ven, estoy haciendo la primera capa con un blanco suave y delgado nomás para que vaya secando rápido también. Es importante ir pasando esa primera capa de blanco para que vaya formando como un tipo de lienzo y encima recién va a ir la pintura. Pasar por todo el rostro que van a pintar, como el contorno de los ojos, el mentón, la quijada, el contorno de los labios, y a la vez ir repasando el contorno de la cara, así como están viendo. Yo ya tengo combinado, entonces se hace más fácil para que vaya tomando forma y se vaya combinando con el blanco a la vez y vaya haciendo ese degradado muy característico de un rostro realista. Ahora toca el contorno de la quijada también, porque también voy a pintar esa parte y es bueno marcar los límites. Como aún está dibujado y están con las marcas, es importante hacer primero ese paso. Como ven, cuando ya está marcado, entonces en el medio del contorno de las marcas ya le puedo ir echando más témpera blanca, un poco más seca, para que vaya tomando más intensidad, así como están viendo. Mientras va secando, porque no se puede humedecer mucho por obvias razones, porque es cartulina, vamos pintando el otro lado del rostro, creando la primera capa, así como hicimos en el otro lado. Mientras va secando toda la parte del rostro, vamos pintando la parte de las sombras de la quijada. En este caso utilicé un tono oscuro, café con un poco de rojo, con negro, para que vaya haciendo la primera capa de la sombra. Utilizando la yema de los dedos para darle ese desenfoque gaussiano, ese suavizado, es muy importante. Seguimos bajando para el cuello para hacer la primera capa y que vaya secando. Es muy importante siempre hacer esa primera capa, pero siempre guiándonos en nuestra imagen de referencia para no equivocarnos también en los colores. Entonces ahora ya vamos ubicando las líneas de expresión, en qué cuadrado de la cuadrícula va a ir, para también ponerle más color, no más fuerza, más intensidad a las líneas de expresión, para de esa forma poder guiarnos. Como están viendo, después de la línea de expresión siempre viene un brillo, o sea, un blanco. Hay que ir que vaya marcando esa parte, siempre mojando con un pequeño chisguete, solamente para que se mantenga húmedo. Y ahora vamos marcando el pelo, es otro límite que tenemos que ir marcando con un negro puro. Deben tener un negro puro y al costado en un pedazo de cartón, volviendo a mojar o humedecer la pintura y volver a marcar así cada rato. Por eso deben tener las témperas combinadas al costado. Y ahora haciendo la primera capa del cuello con un blanco suavecito nomás, pero en esta parte ya le pueden poner un blanco un poco más seco y más fuerte, porque es puro brillo sobre todo esa parte. Tienen que ir viendo por eso la imagen de referencia, metiéndole un poco de color piel también a las partes de donde van a ir las sombras, vaya, para que se vaya combinando y se vaya secando de una vez. Me estoy pasando un poco la parte del pelo porque después se puede volver a pintar eso. Y ahora empezamos a hacer la primera capa de los labios, poniéndole un rosado suavecito, pero a la vez también pintando el contorno de los labios. Siempre eso es importante para poder guiarnos. Y también poniéndole los brillos ya de frente en la parte central del labio. Va tomando un poco más de intensidad, vamos avanzando de esa forma. También es importante ir pintando el contorno de los labios, como en esta parte, ir pintando el contorno de la nariz, siempre para poder guiarnos, si no va a ser muy difícil y se va a perder de las líneas de la cuadrícula. A la vez seguir ya avanzando con la primera capa del rostro, de las cejas, todo al mismo tiempo. Por eso es importante tener variedad de pinceles y tener todos los tonos combinados ahí a la mano. Ahora con un tono rosado seco empezamos a hacer la primera capa del fondo. Es una de las partes más entretenidas y más fáciles que a mí me gusta hacer. Y también es una forma de ir marcando también los límites y establecer las proporciones, ¿no?, del cabello y también de su ropa. Terminamos de hacer también del otro lado y ya, bueno, también ya se va viendo el avance, ¿no?, de la pintura. Una vez terminado eso, combinamos el tono de su ropa, que es un tono un poco café con mostaza, y vamos haciendo igualito la primera capa de la ropa para que vaya secando. En este caso le podemos poner ya un poco más seca para avanzar más rápido y que vaya secando también con un poco de más de intensidad. Siempre cuidando los bordes de las ropas, como las líneas, las sombras, para ir avanzando también más rápido. Y a la vez también ir poniéndole blanco en los bordes para que vaya secando los brillos. Y seguir avanzando también la parte del rostro al mismo tiempo, ya sería la segunda capa, y ya ponerle siempre un poco más de intensidad, utilizar una secadora de pelo para avanzar más rápido. Después ya vamos empezando la segunda capa, poniéndole más intensidad y más brillos y con témpera cada vez más seca. Es volver a repasar otra vez todo el rostro, poniéndole esos tonos anaranjados con café, siempre mirando la imagen de referencia
y a la vez poniéndole más brillo, secando y mojando al mismo tiempo. Poco a poco vemos que va tomando forma la frente, porque estoy utilizando la yema de los dedos para darle ese desenfoque que siempre les digo que es importante, porque estamos pintando un rostro realista, y también ir marcando los límites entre el pelo y la frente, y entre el límite siempre debe ir una sombra, un tono oscuro, ir pintando eso al mismo tiempo, porque la cartulina está mojada y debemos aprovechar eso. En la parte del contorno de los ojos, en las cejas, siempre va una sombra con un poco de degradado que le caracteriza a la mirada de la mujer. En esa parte es donde deben tener mucho cuidado y dedicarle más tiempo, ya que le va a dar esa feminidad o personalidad a la pintura. También voy pintando al mismo tiempo el contorno de la nariz, esas sombras o tonos oscuros, y también ir pintando el cutis al mismo tiempo, pero ahora ya toca la segunda capa del cutis, ya ponerle más fuerza a toda la parte de la mejilla. Es un poco entretenido esta parte, también un poco divertido, siempre y cuando si es que la cartulina lo han mantenido en buen estado, porque muchas veces se moja, se arruga y ahí sí va a ser un calvario poder pintar. En este caso, menos mal, ha salido bien todo el proceso. Entonces, al salir bien el proceso de la cartulina, entonces es más fácil aplicarle los brillos y las sombras. Queda cuando le pongo témpera blanca y lo esparzo con mi dedo. Si la cartulina está en buen estado, el efecto sale bien. Si la cartulina estuviera hinchado o arrugado, ahí ya todo se va a malograr. También aprovechando en pintarle ya la segunda capa del cuello o del pecho, ya con témpera blanca, porque ahí es puro brillo nomás, y también ir pintando ya las líneas de expresión del cuello, ya la segunda capa, digamos. Al decir segunda capa me refiero en que la témpera debe estar cada vez más seca, más espesa y más intensa también. Luego continuamos haciendo las líneas de expresión de su párpado y de su ojo. Y en la segunda capa avanzamos más rápido, como ya tenemos todos los tonos combinados, entonces ahora toca ya hacerlo ya casi ya los acabados finales. Siempre hay que observar los detalles. En este caso la parte de la mejilla tiene un montón de brillo, entonces ahí es donde hay que echarle más témperas hasta que vaya creando más capas y quede el tono blanco. Si se dan cuenta, casi en toda la pintura siempre se repite un detalle, que es repetir, crear capa tras capa tras capa. Para eso es importante ver las proporciones de su rostro, y uno en el proceso va aprendiendo más o menos qué tipo, qué tamaños tiene su mejilla, sus párpados. Entonces ya no es necesario a veces mirar la imagen de referencia, solamente es crear capa y capa hasta que vaya tomando ese realismo que buscamos. Como consejo también les diría en esta parte ya de la pintura donde estamos haciendo la segunda capa, es ya separarse un tiempo especial para terminar una parte de su rostro. En este caso yo me estoy proponiendo pintar la parte de su ojo, el párpado, las cejas y la parte de la mejilla. Es hasta terminarlo esa parte y que ya vaya quedando ya. Si no, entonces nunca se va a poder avanzar porque se va a ir manchando cada rato. Y como siempre les decía al principio, ir repasando los bordes o los límites entre la cara y el pelo cada rato, ¿no? Al menos yo tengo esa práctica, ¿no? Para que no se pierda siempre las proporciones, ¿no? Eso ya debe de ser algo rápido ya. En este caso yo ya me he decidido en pintar la parte del cabello o dejarlo casi terminado, ¿no? Como ya estaba la base, la primera capa, entonces solamente queda hacerle los detalles, empezar la segunda capa, los brillos, las sombras, ya con un pincel medio desgastado, no medio chascoso, para poder sacar los efectos de los pelos, bueno, porque es muy difícil a veces hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces con ese pincel, que deben tener uno especial para el cabello, ya se avanza de una forma más rápida. Ya los pelos sueltos, que también les da ese detalle y ese realismo, ya iría en la parte del final, ya cuando ya terminan el cabello, ahí recién se podría hacer esos detalles, ¿no? En este caso es hacer la segunda capa del cabello y que vaya secando para después hacer la tercera capa del cabello, pero ya es algo más rápido ya.
Ahora toca pintar el párpado derecho con las líneas de expresión y ya como siempre poniéndole ya más intensidad y los templos cada vez más secos. Que deben de tener un pincel especial para ese tipo de partes de la cara donde no sea muy duro ni muy suave. Sobre todo, preferentemente debe ser un pincel nuevo. Siempre repasando la parte de la frente otra vez para que quede así como lo están viendo, un toque finito, ¿no? Un desenfoque gaussiano fino. Siempre utilizando la yema de los dedos, cada rato volviendo a repasar, porque esto se trata de mientras más capas haya, más mejor va a quedar. Para que una sombra quede, una parte intensa de quede, hay que volver a repasar cada rato con esos tonos oscuros, porque como las capas de abajo, por así decirlo, ya están con témpera blanca por la base, al pasarle el tono oscuro se va a combinar con las capas de abajo y va a perder su intensidad. Entonces hay que esperar a que seque un poco, es el tono oscuro para las sombras, y otra vez volver a repasar con el mismo color así hasta que vaya secando. Volviendo a repasar la parte de los labios, el contorno de los labios con color piel, color anaranjado si es posible. Se puede utilizar el anaranjado puro porque al ponerlo se va a combinar con los tonos que están de abajo de la cartulina, entonces obviamente no va a salir el color anaranjado puro, ¿no? Digamos en la parte de la mejilla yo le estoy echando un color anaranjado puro para combinarlo de esa forma en la misma cartulina y que quede ese color piel, ¿no? Color piel un poco intenso. Volver a repasar los tonos blancos, los brillos, y en esta parte ya estamos tocando el labio, ¿no? Ya poniéndole más intensidad al labio. Para eso ya tienen combinado ahí, como están viendo, un color piel puro, color rojo mejor dicho, que es un color marrón con rojo, así de simple, ¿no? En color rosado y el color gris blanco para los brillos con un tono blanco también, y ir repasando, ¿no? Cada rato, ¿no? Otra vez repasar la parte de las cejas en ambos lados, porque aprovechamos que la cartulina está mojada, ¿no? Está húmeda, está en su punto, para así decirlo, ¿no? Punto de equilibrio, ¿no? Entonces ya en esta parte que ya sería la tercera capa, la tercera fase, ya sería darle los toques realistas ya y tener mucho cuidado de no manchar la cartulina, ¿no? Sí, y sobre todo que no se arrugue, ¿no? Aunque ya es muy difícil ya. Si se hubiera arrugado, se hubiera sido la primera o la segunda capa. Eso es por mucha humedad. Ahora, como se ha trabajado bien, ya muy difícil también ya que se maltrate, ¿no? Entonces se podría decir que va a salir una buena obra de arte, un buen retrato, ¿no? Un buen retrato realista, porque se ha trabajado bien desde el principio. Si desde el principio lo humedecen mucho, entonces simplemente ya no llega a la tercera capa, quedaría en la segunda capa. Y es momento de agregarle su toque artístico para dibujar las cejas, ¿no? El delineado de las cejas. Para eso ahí está pues la guía, ¿no? Mantenerlo la guía en la tablet, a eso me refiero, en su brillo más alto para ver todos los detalles, y de esa forma ya adaptarlo a la cartulina, ¿no? Igualito deben tener un pincel especial para esa parte de las cejas, ¿no? Medio desgastado y con unas pocas cerdas, ¿no? Para que le haga ese efecto y no estar repasando uno por uno o cabello por cabello, ¿no? Para que salga ese efecto. Ya en esta última parte normalmente son los acabados, ¿no? Y ver algunas fallas o algunas manchas si es que hemos cometido en el proceso. En esta parte decidí ya acabar el fondo ya con unos toques finos, ya para eso y hay que hacerle la tercera capa con los mismos tonos que teníamos, pero ahora un poco más espesos, más secos. Ahora lo que les comentaba con los cabellos que están sueltos, eso tienen que hacerlo, se podría decir uno por uno, ¿no? Con un pincel delgadito que sea lo más fino posible, tratar de ir delineando sus cabellos sueltos, ¿no? Porque en sí eso es lo que le va a dar el realismo al cabello, ¿no? No solamente van a ir así todos uniformes, ¿no? Tiene que ser un poco disparejo a veces. Como están viendo, estoy trabajando el fondo y también el borde de su cabello, son dos tonos muy diferentes, pero lo estoy haciendo al mismo tiempo, justamente para evitar las manchas, ¿no? Y que se note o que resalte en todo caso el cabello. Ahora también toca terminar la parte del pecho ya con acabados realistas, prácticamente todo, y es la tercera capa para terminarlo. Como ven, entre la parte de su suéter y el pecho obviamente tiene que haber una sombra, ¿no? Entonces eso se hace con tonos oscuros, ¿no? Y el desenfoque gaussiano simplemente con la yema de los dedos, así como están viendo, para que
que quede ¿no? esa sombra y esa realidad. También, como están viendo, siempre trabaja el chisguete para humedecer, solamente para humedecer un poco, y la secadora de pelo, todo al mismo tiempo, mojar, secar según vean lo conveniente. Ahora toca la parte del abrigo, del suéter, que como ya han visto está la primera capa, entonces de frente ya pasarle la segunda o tercera capa. Para avanzar más rápido, lo que les recomiendo ya sería que la témpera no esté tan mojada, ¿no? Solamente la témpera tiene que estar mojada para hacer la primera capa. Ahora en este caso, que yo quiero avanzar más rápido, ya la témpera más seca, y ir pintando hasta donde queda una parte de sombra o una parte de la línea de expresión del suéter, se podría decir. Ya también todo es cuestión de práctica y de que vayan avanzando todos los días, por lo menos unas 2 horas, ¿no? En mi caso yo siempre he hecho así o he tratado de hacer así, por eso es que yo ya combino todas las técnicas, ¿no? La yema de los dedos, un pincel medio desgastado, que a veces uno se acostumbra a ese pincel desgastado. Cuando se compra pinceles nuevos y no le salen los efectos, ¿no? Es cuestión de gustos, ¿no? Y de practicar todos los días, ¿no? Hacer las líneas de expresión así como están viendo, y si ven que la cartulina se está humedeciendo un poco, es el tema de la cartulina, es una desventaja, ¿no? Pero sale muy diferente cuando pintan a óleo o a cartulina. A mí me gusta cómo queda el resultado de la cartulina, por eso es que ya no cambié de material, y solamente es cuestión de adaptarse a él, ¿no? De acostumbrarse, de ver cuál es su comportamiento cuando hay mucha agua o mucha témpera, o cuando se seca, en cuánto tiempo se seca. Eso se va a ir reaprendiendo si es que ustedes van pintando todos los días. Dependiendo del comportamiento de la cartulina le van poniendo los brillos, ¿no? En este caso, como la cartulina ya está un poco gruesa, espesa, por el buen comportamiento que ha tenido en toda la pintura, entonces normal, sin miedo, le puedo seguir echando más brillo, más témpera blanca, suavizando con mi dedo, echando agua, otra vez repasando las líneas de expresión. Después de una línea de expresión de esas líneas siempre viene un brillo, y de ahí viene el color normal, ¿no? Ese comportamiento casi siempre maneja, ¿no? En el tipo de ropa también que lleva. Pasamos al otro lado del suéter, y en esta parte como que es un poco más saturado, más intenso. Es por eso que le echo un poquito de color anaranjado, ya también para que se combine en la misma ropa, ¿no? Con sus brillos. Es cuando todo cambia, cuando la cartulina se comporta bien y no se arruga, ¿no? Por eso siempre hay que empezar bien, para que en esta parte ya sobre todo disfruten la pintura, ¿no? Y no estar estresados, ¿no? Entre cuando la cartulina ya está arrugada ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces la cartulina ya no queda al 100, ¿no? Ya hay que tratar de disimular algunas fallas que ya tiene. Ahora también que estoy revisando el video, editándolo, me doy cuenta cómo tienen que funcionar en armonía los pinceles y la yema de los dedos, ¿no? Viendo en qué momento es adecuado utilizarlo, o también a veces la yema de los dedos se malogra, ¿no? Y solamente es recomendable utilizar los pinceles, ¿no? Y como están viendo, ¿no? En esa parte ya está un poco mojado, entonces paso al otro lado, ¿no? Para ya hacerle volver a repasar las líneas de expresión hasta que seque el otro lado, ¿no? Y una vez, mientras noto que este ya está un poco húmedo, vuelvo a pasar al otro lado, ya utilizando todas las técnicas que les estoy mostrando, ¿no? Mojando, secando también. En esta parte también ya es recomendable terminar esa parte del cabello, ya te tienes que proponer en terminar esa parte del cabello con todos los detalles. Ya no puedes seguir esperando más, así sea este mojado, ¿no? En este caso yo ya lo tengo que terminar, pero el problema era que la cartulina ya estaba mojada, ya estaba ondulada, hinchada. Es por eso que no se pudo terminar al 100% el cabello, ¿no? Y fue una falla, un error de mi parte mojarlo mucho esa parte. Pero ya queda de experiencia para la siguiente pintura que haga, mantenerlo en el punto de equilibrio la cartulina. Yo creo que es el punto más importante de todo, ¿no? En esta parte también le estoy volviendo a repasar los bordes, ¿no? Es muy importante que volverlo a repasar, porque como les digo, cuando van chisgueteando y modificando siempre se ensucian, ¿no? Entonces para que quede
100%, volverlo a repasar la parte del cabello con la piel con un negro oscuro puro. También es importante ir repasando el contorno del cabello, que casi siempre es un tono gris o un tono blanco. Eso, los contornos siempre va a ser un tono opuesto. Eso es lo que va a diferenciar entre el fondo y el cabello, ¿no? Es importante fijarse en ese detalle. Ahora estoy poniendo los pelos sueltos que va por encima de la oreja, y hay que saber aprovechar también las fallas. En este caso no me salió muy bien la oreja porque la cartulina estaba húmeda, entonces ¿qué podría hacer yo para tapar ese error? Bueno, en este caso simplemente le pones pelo encima, ¿no? Le pones un poco de cabello para que tapes esas fallas y no se malogra la pintura y sigue teniendo su tema, ¿no? Su contexto. Ahora ya toca los detalles del cabello en la parte del pecho, ¿no? Para eso, aparte de fijarnos en la guía, en la tabla que tenemos al costado, y hay que ponerle un poco de originalidad y sensualidad al momento de quitar los cabellos, ¿no? Con ese pincel que ya tienen especial para eso, primero le van haciendo como una primera capa con un poco de gris para ver por dónde va a pasar en sí el cabello, ¿no? Una vez que seque eso, ya se le pone ya con un tono negro puro, pero importante, ¿no? Porque no se pueden equivocar aquí. Si se equivocan ya lo manchan toda la parte del pecho, del cuello, y ese rato lo que yo hago es limpiarlo con papel higiénico húmedo, ¿no? Un poquito se mancha, queda un poquito de huella, pero sí sirve siempre y cuando esté húmedo, ¿no? Si se seca un poco, esperan unos minutos, ya va a ser difícil ya quitarlo. Si es que cometen algún error. Como ven, ya son últimos toques, últimos detalles que le estoy poniendo ya a la pintura. Como les digo, siempre falla un poco en el cabello, ¿no? Entonces estoy tratando de disimularlo, darle el brillo que hay en la parte del medio del cabello con témpera blanca, ¿no? Pero no pega o no sale de las líneas rectas porque la cartulina está hinchada, ¿no? Si está hinchada, entonces ya no se puede sacar esos efectos del cabello, ¿no? Pero de todas maneras estoy tratando de arreglarle, componiéndole un poco de sombras, un poco delineando un poco mejor, a ver cómo queda, ¿no? Y ustedes mismos juzguen también. Ya como están viendo, le estoy poniendo últimos detalles al pelo para tratar de disimular en sí toda esa parte que se ha hinchado de la cartulina, ¿no? Con un pincel delgadito, el más fino que tengan, es muy conocido ese pincel, venden en la librería. Con ese es el que se tiene que sacar esos cabellos despeinados que le va a caracterizar a la mujer, ¿no? De su cabello. Ya después de pintar su cabello, tocaría ya pintar su labio, ¿no? Echarle un poco de témpera escarchada, ya ver en qué parte, qué valor agregado más le podríamos agregar a la pintura. En sí yo quería un fondo un poquito más imaginario, no como un espacio, como siempre le hago, no con sus estrellas, sus luces, pero en este caso ya no se dio, ya la inspiración también se acabó. Entonces en vez de que este trabajo quede truncado como muchas pinturas nunca las he terminado, decidí hacerle ese fondo para poder acabarlo más rápido, ¿no? En unos 2-3 días, y también espero que en un futuro se pueda acabar más rápido, ¿no? Ahora como el labio todavía está un poco húmedo, pero no tan húmedo, entonces se puede aplicar ese efecto de la témpera escarchada, ¿no? Con un pincel casi seco le vamos echando primero en todo el labio y después tenemos que repasarle con témpera blanca el brillo, ¿no? Porque al echarle la escarcha se va a combinar todo, se va a perder el brillo, entonces volverlo a repasar el brillo y sacar así un poco, ¿no? Ese efecto, esas líneas, ese un poco arrugado que hay en el labio, ¿no? Es un poquito más detalloso, ¿no? Entonces hay que ver todos esos detalles para aplicarle el descarche y que quede bien, sobre todo. De esta forma yo estoy terminando esta pintura. Si les ha gustado o tienen algún consejo, una opinión positiva o negativa, bueno, déjenmelo saber, ¿no? En la caja de los comentarios. Yo por mi parte seguiré subiendo videos, por lo menos un video así largo a la semana y unos 2 shorts a la semana. Bueno, y espero que me sigan, ¿no? Todos mis contenidos. Muchas gracias.